Se registró un incidente en la secundaria número 8, donde un menor de edad agredió al subdirector de la institución, el cual fue atendido en su momento y trasladado para revisión médica posterior. Todo indica una pistola en esa cangurera y amenaza a la maestra y amenaza a una de las asistentes de cocina de ese kinder primaria, las amenazas de muerte. ¿Sí? Y obligan a Brenda a hincarse, obligan papá y mamá energúmenos, la obligan a hincarse y a pedirle disculpas. Cada vez se normaliza más conocer historias donde estudiantes agreden a maestros, padres de familia atentan contra docentes y directores reciben amenazas. ¿Estamos viendo una crisis aislada de indisciplina escolar o es el síntoma de un problema mucho más profundo en la política educativa mexicana? Para responder esta pregunta es necesario que hagamos un poco de historia. Lázaro Cárdenas, presidente posrevolucionario entre 1934 y 1940, entendió que la única forma de cimentar una nueva estructura de poder capaz de dar legitimidad a los gobiernos emanados de la revolución era a partir del adoctrinamiento popular que inculcara una nueva identidad socialista. En ese mismo espíritu llegó la reforma al artículo 3 constitucional de 1934, que decretó que la educación debía ser socialista. No se trataba únicamente de dejar a la iglesia fuera de las aulas, sino de poner al Estado en el lugar del catecismo. Los maestros serían los nuevos apóstoles, pero de la ideología revolucionaria. La instrucción era clara. Había que aprovechar la red creciente de docentes para formar ciudadanos con conciencia de clase, leales al proyecto cardenista y, por supuesto, desconfiados de cualquier influencia religiosa. El aula se convirtió en trinchera política y el maestro rural dejó de ser únicamente alfabetizador para convertirse en brazo ideológico del régimen. Fue por estas fechas cuando las escuelas se llenaron de fechas cívicas, himnos, banderas y murales. El mensaje era claro. Educar no solo era alfabetizar, sino moldear conciencias. En las aulas de Cárdenas, los niños aprendían matemáticas, pero también aprendían a ver al Estado como el gran tutor de su destino. Porque en la lógica del régimen postrevolucionario, nada daba más legitimidad que enseñar al pueblo a pensar. Pero a pensar exactamente como el régimen lo quería. ¿Y quién sabe quién hace el rayo y el trueno? ¿Sí, Bart? El líder, maestra. Muy bien, Bart. ¿Y quién inventó la clave Morse? Ay, yo sabía eso. ¿El líder? Ah, correcto. En los primeros años del México postrevolucionario, la apuesta por la educación fue bien exitosa. En muchos pueblos, la mayor autoridad representante del Estado era el maestro. No había policía, no había médico ni cartero, pero sí maestro. Esto lo convirtió en un referente de prestigio y obediencia comunitaria. Alguien capaz de alfabetizar a los niños, redactar cartas, mediar conflictos y organizar las fiestas patrias. El régimen entendió rápidamente que tener a los maestros dispersos en miles de comunidades podía ser un recurso político invaluable, pero también un riesgo si estos empezaban a actuar de forma independiente. Así, en 1943 nació el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el famoso CENTE. Su creación no fue un accidente. Fue parte del engranaje del corporativismo priista que buscaba integrar a todos los sectores sociales bajo el control del Estado. Hasta entonces, el magisterio estaba disperso en pequeñas asociaciones regionales, muchas veces críticas y autónomas. El gobierno entendió que era mucho más útil tener a todos los maestros en un solo sindicato nacional alineado con el partido oficial. Así, el CENTE nació como la voz de los maestros, pero en realidad fue la correa de transmisión entre el magisterio y el gobierno. El trato era claro: plazas vitalicias, estabilidad laboral y beneficios para los docentes a cambio de lealtad política. Los maestros se convirtieron no solo en educadores, sino en soldados de la revolución, operadores electorales y guardianes del discurso oficial. Con el tiempo, el CENTE se volvió el sindicato más poderoso de América Latina, con cientos de miles de afiliados y una capacidad de movilización enorme. Pero esa fuerza no estaba pensada en generar una educación de calidad, sino en respaldar al régimen y garantizar votos en cada elección. El
es nuestro compromiso con México y con usted. El problema con el CENTE es que los líderes no eran electos de manera libre por las bases, sino impuestos por el poder presidencial. Eran los llamados charros sindicales, dirigentes dóciles que cambiaban democracia interna por favores del régimen. El maestro del aula podía enseñar a los niños y organizar las ceremonias cívicas, pero las decisiones sindicales se tomaban en las oficinas de la SEP y en los pasillos del PRI. La famosa unidad magisterial era en realidad un monopolio político sobre el gremio, donde cualquier intento de disidencia era reprimido o, en el mejor de los casos, comprado por prebendas. Y como en toda olla de presión, la inconformidad de las bases no tardó en acumularse. Décadas después, a partir de ese descontento, surgió una corriente disidente que marcaría la historia del magisterio mexicano: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, surgida en los años 70 y 80 como respuesta directa al control del charrismo sindical. La CENTE se convirtió en la voz de la rebeldía magisterial, rechazaba la subordinación al PRI, exigía democracia sindical y denunciaba la corrupción de los líderes charros. Pero esa resistencia era hablar de plantones, bloqueos, suspensiones de clases y enfrentamientos con el Estado. Las luchas laborales de los maestros eran justas y comprensibles, pero es ahí donde inicia la desconexión con la sociedad. Los maestros suspendían clases para presionar al gobierno, mientras los padres de familia hacían malabares con sus niños para cuidarlos e irse a trabajar. No puede ser que 1000 mugrosos estén desquiciando en la ciudad y el gobierno les dé más un lugar a esos mugrosos que a nosotros, la ciudadanía. Pero vamos al año de 1988, donde la crisis política derivada de las elecciones presidenciales marcó el inicio de la caída del régimen postrevolucionario. Y es que, con razón o sin ella, todo lo que oliera PRI empezaba a ser tratado por la sociedad como sinónimo de corrupción. Y claro, la CENTE, que durante décadas había sido un instrumento del corporativismo estatal, no podía quedarse fuera de ese desprestigio. Para el magisterio, esto significó un desgaste profundo. Si durante los años del PRI hegemónico el maestro era visto como una autoridad moral y figura de respeto, ahora se le identificaba también como parte de una maquinaria clientelar del Estado. El CENTE, con su poder electoral y su alianza abierta con el gobierno, pasó de ser símbolo de fuerza sindical a símbolo de la complicidad política. Este desprestigio coincidió con el crecimiento de la disidencia. La CENTE ganaba más peso en la calle y los padres de familia comenzaban a cuestionarse si los maestros eran verdaderos educadores o simples peones dentro de un régimen que estaba en decadencia. La transición democrática en México no solo debilitó al PRI en las urnas, también desnudó al magisterio como un actor político corporativo. Me ha llamado chaparro, me ha llamado mariquita, me ha dicho la vestida, me ha dicho mandilón. O queremos un presidente que nos hable con la verdad. Mi estimado señor Labastida, a mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes, lo mañosos, lo malos para gobernar y lo corruptos, no se les va a quitar ni. Las condiciones estaban dadas. Los maestros, quienes bajo el arropo del corporativismo estatal habían conseguido condiciones laborales muy superiores a los trabajadores de a pie, por ejemplo, plazas vitalicias, sueldos por encima de la media, horarios recortados y vacaciones súper amplias, eran vistos con celos por una sociedad que los asimilaba al antiguo régimen corporativista que aún no terminaba de caer. Y este estigma fue aprovechado por los gobiernos de la transición democrática para abandonarlos políticamente. Los presidentes de la transición, Zedillo, Fox y Calderón, se cuidaron mucho de no enfrentarse al CENTE, pero tampoco lo reivindicaron. Más bien, lo dejaron a su suerte, creando un doble efecto. Líderes sindicales que mantuvieron sus privilegios, pero maestros de base que perdieron su legitimidad social. Esa sociedad ya no veía al maestro como una autoridad moral de la comunidad, sino como beneficiario de un sistema injusto. Y los gobiernos de la alternancia aprovecharon ese desgaste para marcar distancia. Así, el magisterio pasó de ser la columna vertebral del régimen postrevolucionario a convertirse en el primo incómodo de la democracia mexicana. Demasiado grande para ignorarlo,
pero demasiado desprestigiado para rescatarlo. ¿Está usted de acuerdo que es un problema muy grave que no sepamos ni siquiera exactamente cuántos maestros hay en México? Para mí no es tan grave, y lo voy a decir con claridad. Para mí se me hace muy grave es que no sepamos dónde están, qué están haciendo y cómo se están desempeñando. Durante los 30 años del llamado régimen democrático, quienes padecieron las consecuencias del abandono magisterial fueron los maestros del aula y los directores de las escuelas, quienes vieron cómo se mantenía intacto el poder de los líderes sindicales mientras en el día a día faltaban recursos, infraestructura y reconocimiento social. Ellos cargaban con aulas saturadas, salarios que ya no alcanzaban para mantener una familia y la presión de una sociedad que los miraba más como privilegiados de un viejo régimen que como profesionistas en condiciones de rezago. El resultado fue una paradoja. Los beneficios corporativos seguían concentrados en la cúpula del sindicato, pero la legitimidad del maestro frente a su comunidad se desplomaba. En la transición democrática, el discurso oficial hablaba de libertad y transparencia, pero para los docentes todo eso se traducía en abandono, desprestigio y desgaste. La temporada de lluvia sufre mucho porque la lámina tiene pequeñas aberturas. Aquí estudian 8 alumnos de 3 grados. Su anterior opción la tenían a más de 20 kilómetros. Debían caminar más de media hora entre terracería y piedras. Y así llegamos al día de hoy, donde según la UNICEF, la violencia en las escuelas no nace dentro de las aulas, sino que es el reflejo de una sociedad desigual y conflictiva. Factores como la pobreza, la exclusión social, la discriminación y la normalización de la violencia en el entorno familiar y comunitario terminan reproduciéndose en los salones de clase. A eso hay que sumarle el efecto de las redes sociales que amplifican los conflictos y trasladan el acoso escolar al espacio digital. En este escenario, los docentes no solo enfrentan la tarea de enseñar, sino que se vuelven blancos directos de esa violencia estructural. Un docente que ya no goza de reconocimiento social, que ha sido abandonado por el Estado y su sindicato, que tiene que desarrollar su actividad diaria en un contexto de violencia sistemática, es el cultivo perfecto para que hoy sea víctima de agresiones por alumnos y padres de familia solapados por la impunidad mexicana. Y lo peor es que cuando un alumno golpea a un maestro o un padre de familia amenaza a un director, la reacción institucional siempre es la misma: silencio, burocracia y simulación. Se abre un acta, se promete una investigación y se cambia al docente de plantel. Al final, todo queda en nada. Así, lo que antes era una figura de respeto a la comunidad, hoy se ha convertido en un blanco fácil, desprotegido y desprestigiado. El maestro mexicano pasó de ser el soldado de la revolución a ser un pararrayos de todos los problemas sociales. La violencia en la calle, la frustración económica, el resentimiento político y hasta el enojo de los padres de familia por las malas calificaciones de sus hijos. La pregunta ahora es para ti. ¿Estamos viendo solo alumnos rebeldes? ¿O a una sociedad que ha decidido cobrarle al maestro todas las deudas que el Estado nunca pagó? No olvides darle like, te leo en los comentarios. Recuerda que esto es Para Influir.